Buenas tardes. Repito, estamos muy complacidos de tenerlos en este conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Hoy sobre un tema que nos toca profundamente a todos y que nos llenará de inquietudes y también esperamos de tranquilidad y de sosiego. El tema es del dolor al amor, el camino para transformar el sufrimiento en una nueva oportunidad en la vida. Nuestra invitada es la doctora Adriana Masieri Capos. La doctora Masieri es psicóloga, especialista en trauma, estrés y adicciones. Ella vive en Santiago de Chile, pero es argentina, como el Papa. Y como la reina. Y como la reina. ¿Qué reina? ¿A qué reina? La reina de Holanda. La reina de Holanda. Bueno, de ahí que tenemos las vacas Holando-Argentina. Muy bien. El Papa será argentino, la reina será argentina, pero Dios es brasileño. Lo dijo la presidenta Dilma Rousseff cuando le contaron que el Papa era argentino, dada esa eterna rivalidad. Pero bueno, Adriana se sometía a eso, no le importa mucho. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Chilena de Medicina y Acción Psicosociocultural Antropológica. Esperemos un minuto. Sí. Es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Chilena de Medicina y Acción Psicosociocultural Antroposófica y también es directora ejecutiva de Fénix Clínica de Salud Mental. Es formadora internacional de psicólogos, médicos y profesionales de la salud mental, experta en terapia familiar, consejera para educadores, psicoterapeuta de jóvenes y adultos. Lleva más de 30 años trabajando por el camino de ayudar a recuperar la salud mental, emocional, en superar el dolor, en la búsqueda de formas de comunicación no violentas, en volver a despertar la esperanza y sobre todo en el desarrollo de relaciones humanas fundamentadas en el amor. Mejor dicho, es la doctora que todos necesitamos en este momento, la doctora Adriana Masieri Capos. Adriana, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo no soy muy hábil con este tipo de micrófonos. De hecho, les tengo bastante adversión. Así que si no me escuchan, por favor, me lo hacen saber. ¿Es la primera vez que vienes a Medellín, Adriana? No, es la vez número 22 que vengo a Medellín. Sí, viniste más veces que Gardel, eso está bien. Bueno, que ustedes me mataron a Gardel aquí, entonces pobrecito no pudo seguir viniendo, ¿no? Es tu visita número 22. Sí, por eso yo no salgo del Olaya, por las dudas. Ya. Me hago el pique hasta Río Negro, porque no quiero seguir la misma suerte que Gardel. No te va a pasar. Ah, bueno. Ven, ¿por qué el número 22? ¿Por qué vienes tanto a Medellín? ¿Qué te ha atraído de esta ciudad? A ver, hace 5 años vine por primera vez a la ciudad de Medellín, invitada por un grupo muy lindo de personas de aquí de la ciudad, para un congreso panamericano, donde varios terapeutas de Latinoamérica, de toda América en verdad, nos encontramos. Y bueno, en verdad, lo único que puedo decir es que yo me enamoré de Medellín y por eso sigo viniendo. Cada vez que digo, bueno, ya está, ya está bien, ya no hay que seguir yendo a Medellín, surge algo muy significativo, muy querido para mí, y acá estamos. Bueno, eso me alegra muchísimo. En nuestro tema, ese tránsito del dolor al amor, bueno, mi primera pregunta es, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza ese recorrido para ir desde el dolor hasta el amor? ¿Qué es lo primero que se debe hacer para recorrer ese camino? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que uno tiene dolores y dejar de pelear con el dolor.
Los seres humanos tenemos formas muy raras de reaccionar frente al dolor. Algunas personas consideran que si lo reconocen se debilitan. Otras personas hacen tremendos esfuerzos para olvidarse del dolor y una y otra vez aparece de nuevo. Otras personas se enojan mucho, se ponen de muy mal humor con el dolor. Y son formas que lamentablemente no nos llevan a ningún lugar de resolución. Conozco muchas personas que han cargado la cruz del dolor durante 20, 30, 40, 50 años. Y sus vidas están condenadas a la amargura, a la infelicidad, a enfermarse físicamente. La gente se muere por dolor. La gente se enferma por dolor. Y eso me motiva a mí profundamente. ¿Cómo podemos reconocer el dolor y cómo podemos generar acciones para aliviarlo, pero fundamentalmente para desarticularlo? ¿Son parecidas las reacciones de la gente frente al dolor a las que tiene frente al miedo, por ejemplo? Así es. Desde la biología, los seres humanos tenemos 3 tipos de reacciones, tanto frente al miedo como al dolor. Y es curioso, porque miedo y dolor son tan cercanos en la forma en que nosotros reaccionamos. Una muy típica forma de reaccionar frente al dolor es pelear, es enojarnos, es reaccionar en forma violenta. Otra forma muy típica es paralizarnos. ¿Es qué? Paralizarnos. Los biólogos llaman a la parálisis hacerse el muerto. Quedar, incluso lo observan en ciertos animales que se mimetizan con el ambiente y que uno no se da cuenta que están allí. Y hay seres humanos que frente a situaciones muy difíciles quedan absolutamente inspirados, como les falta la respiración, se ponen pálidos, no pueden hablar, el corazón se acelera. Y hay una tercera reacción que es la de evadirse, huir. Entonces personas que frente al dolor dicen, no, acá está todo bien, yo soy feliz. Y son personas que se enferman mucho. O sea, negamos o escapamos al dolor, nos paralizamos o nos enojamos con el dolor. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos mucha gente que hace cuadros de migrañas espantosos, muy dolorosos. Tenemos muchas personas que hacen cuadros de colon irritable. ¿Se llama así aquí? Sí, hola colon Jorge. irritable. Debe haber varios... Ese es mi amigo. Ese es el culpable de que yo haya venido a Medellín. Es el doctor Jorge Vega, que estuvo ya con nosotros en un conversatorio sobre adicciones hace un tiempo. El colon irritable, yo creo que varias personas debemos tener de eso aquí. Sí. Sí. ¿Y eso es por qué? ¿Por escapar? ¿Por evadirnos? ¿Por enojarnos ante el dolor? Estas reacciones psicosomáticas aparecen cuando no podemos digerir las experiencias. Porque así como cuando nos alimentamos necesitamos digerir, ¿verdad? Las emociones, las experiencias de la vida también hay que digerirlas, pero no se digiere con el estómago, se digiere con el alma. Y cuando las experiencias son más fuertes de lo que podemos realmente asimilar, hacemos una reacción somática, jaqueca, síndrome vertiginoso, colon irritable, dolores de espalda, dolores de cabeza. Me refiero a dolores musculares, no solamente a jaquecas. Y muchas veces no vamos atendiendo estas situaciones y llegamos a enfermarnos más gravemente. En el camino entonces del dolor al amor, el primer paso es aceptar el dolor. Es aceptarlo y empezar a construir lo que
Una colaboradora mía de mi equipo de Chile diría, hacer un mapa de la realidad. Este es el dolor que tengo. Estas son el tipo de situaciones que no sé resolver. Este es el estrés con el cual me estoy enfrentando todos los días. Aquí estoy yo. Esto me pasa a mí. ¿Qué ocurre cuando uno logra elaborar ese mapa de la realidad y aceptar su dolor? Bueno, eso ya es un paso muy importante. Reconocer dónde estoy hoy. Sí. ¿Qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me produce ansiedad? Hoy en día, dos tremendos problemas son la ansiedad y la angustia. La ansiedad nos lleva a un otro trastorno, muy conocido hoy en día, los trastornos del sueño. Gente que dan las 2, 3 de la mañana y no pueden dormir. Por lo tanto, entonces, cuando a las 5 de la mañana se tienen que levantar para ir al trabajo, estas personas están agotadas. Estas personas empiezan el día con mucho desánimo, sintiéndose de que la vida lo supera. Y entonces, lo primero es reconocer qué produce ansiedad en mí, qué produce angustia. ¿Cómo reacciono yo? ¿Reacciono luchando, enojándome? ¿Reacciono paralizándome? ¿O reacciono evadiendo? Y ahí entonces yo tengo un primer diagnóstico de mí misma. Y eso me permite empezar a situarme. Y entonces empezar a prever, bueno, hoy voy a tener en el trabajo una situación de estrés. Entonces yo tengo que entender que es muy probable que mi nivel de ansiedad suba mucho. Y entonces en la mañana, cuando estoy preparando el desayuno en la casa, me irrito por cualquier cosa. Y entonces ya empiezo a descubrir que esa irritación es por algo que va a ocurrir 6 horas después. Y puedo empezar a tener un diálogo interno conmigo misma en relación a lo que va a ocurrir después. Y entonces mi primer paso es reconocer cuáles son los factores de estrés para mí, cuáles son los factores de ansiedad, cuáles son los factores de angustia. O sea, parece obvio, pero el primer paso es aceptar el dolor. Correctamente. ¿Por qué es tan difícil aceptar el dolor? Porque hemos sido educados, ustedes los hombres, en que los hombres no lloran. Para nada. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que ser, para ser machos, no les puede doler nada. Y entonces las mujeres, si nos duele, somos histéricas. ¿Lo está reconociendo o...? No. Estoy diciendo cuáles son los castigos sociales para los hombres y para nosotras las mujeres. Sí. Entonces infelizmente, hemos tenido un proceso de deshumanización de las emociones más fundamentales nuestras. Y entonces ustedes viven en el paradigma de que si quieren ser hombres hechos y derechos no pueden sufrir. Y entonces los hombres buscan ayudas en otras cosas, algo que les permita lidiar con su ansiedad, con sus angustias. Y las mujeres, si nos focalizamos en el dolor, bueno, somos unas histéricas y que siempre estamos lloriqueando. Y eso, lloriqueando. Y eso es una condena social. Son formas que nos hemos estructurado nosotros mismos de autocastigo. Háblenos de la culpa, ¿no? A ver qué sentimos. Se van a sentir culpables si hablo de la culpa. ¿Sí? Pero es un tema importante. Hay muchas personas que en los primeros años de la vida han pasado experiencias muy dramáticas. Personas como nosotros, personas que de pronto crecieron en un hogar donde había faltas importantes, faltas económicas o falta de un papá, por ejemplo. Hay personas que han vivido en familias donde había mucha violencia, donde los temas no se podían hablar, donde los niños eran muy castigados. Hay otras personas que han tenido experiencias
muy dolorosas tempranamente que tienen que ver con que algún adulto abusó en una forma incorrecta de ellos. Hay muchas situaciones que ocurren en los primeros años de la vida que han marcado nuestras vidas. Sí. Doctora Maciel, en su experiencia eso es muy frecuente, gente que se siente culpable por el dolor que ha recibido. Sí, es muy frecuente, que tiene mucha timidez de hablar de lo que ha pasado, que tiene vergüenza de hablar de lo que ha pasado. Se siente culpable de que sus padres le hayan pegado, por ejemplo. Por ejemplo, siente que si le pegaron es porque no fue un buen niño, porque no lo hizo bien, porque no cumplía con las expectativas de los padres. Y eso es una injusticia, porque ningún niño merece ser golpeado, ningún niño merece ser vulnerado sexualmente, ningún niño merece ser abandonado. Las personas que son sometidas a cierto tipo de violencia sexual tienden a culpabilizarse. Muchísimo. Se sienten culpables de... Se sienten culpables, se sienten sucios, se sienten indignos, se sienten inferiores. ¿Por qué? Si ellos no hicieron nada malo, ¿por qué? O sea, si lo entiendo, las víctimas son más culpables que los victimarios. Vivimos en una cultura donde las víctimas suelen sentirse más culpables que los victimarios. Es un desastre. Sí. Sí, porque eso permite que los límites humanos se corran muchísimo. Y entonces, nosotros en el sur de América, en Argentina y en Chile, tenemos una expresión: el mundo al revés. Entonces, quien debiera sentirse culpable se siente poderoso, y quien no debiera sentirse culpable se siente culpable. ¿A qué se debe ese mecanismo, o como se llame, de que las personas se sientan culpables por haber recibido el dolor? ¿Tiene un origen natural o es más de índole sociocultural? Tiene varios orígenes. Tiene un origen evolutivo, que cuando un niño es vulnerado, él no tiene condiciones para reflexionar que lo que ha vivido no corresponde. Un niño no tiene esas condiciones intelectuales todavía para realizar esa reflexión. Entonces hay un origen evolutivo. Cuando una persona muy jovencita está sometida a algo que no debiera estar sometida. ¿Sí? Y ahí vuelvo a repetir: violencia, vulneración sexual, abandono. Y ojo, señores, que hoy los niños están teniendo un abandono muy difícil de detectar. Yo lo llamo abandono por ignorancia. Cuando, por ejemplo, los padres se afanan en comprarle muchas cosas a los niños, que los juegos electrónicos, que los computadores, que la última tableta, pero los dejan solos. Niños que pasan muchas horas del día solos. Son los nuevos niños abandonados. Y eso va a tener consecuencias. Les pido muy encarecidamente que no dejen a los niños solos. No los dejen con nanas electrónicas. ¿Se dice acá nanas? Por favor, no los dejen así, porque los están abandonando. Yo veo aquí algunas personas mayores. Por favor, ayuden a sus hijos a cuidar de esos niños. La función de los abuelos hoy es muy importante, porque un niño que no está en contacto con otro humano se deshumaniza y es condenado al frío del corazón. El corazón se congela y los corazones congelados tienen infartos tempranos, porque el corazón necesita calor.
no necesita frío. Entonces, ese es un factor evolutivo. Ahora tenemos factores socioculturales de la culpa. Y no quiero ofender a nadie, Esteban, por favor, porque quiero terminar el conversatorio, no quiero que nadie se enoje conmigo. Sí, ¿qué vas a decir? Nosotros somos hijos de una cultura judeo-cristiana, que tiene en su centro la culpa, que infelizmente parte del prejuicio de que somos malos. Que estamos en pecado. Sí. ¿Por qué no le echo la culpa a nosotros? ¿Por qué me culpabilizo a mí? ¿Por qué no digo, la culpa es de mi papá, o la culpa es de mis hermanos, la culpa es de esta sociedad? ¿Por qué tiendo a culpabilizarme primero a mí? Primero me culpabilizo a mí misma y después empiezo a culpar a los demás. Y entonces la situación que muchas familias viven son de que el otro siempre es el que está en falta. Y entonces agredo a mi marido, le digo a mis hijos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Siempre los otros tienen la culpa. En las relaciones de trabajo, siempre el otro tiene la culpa. Me culpabilizo, culpo a los otros. Y esto es un ping-pong. ¿Se conoce el ping-pong aquí? Por supuesto. Esto es un ping-pong de culpa. Que la culpa es mía, que la culpa es tuya, que la culpa es tuya, que la culpa es mía. Y vamos y venimos, pero no resolvemos nada. Y entonces aparece la madre diciéndole al hijo: ay, vuelve temprano, porque si no vuelves temprano no duermo. En vez de decirle al hijo: no quiero que en la rumba te drogues, no quiero que en la rumba te alcoholices, no quiero que te maltrates. No, la madre se victimiza y le dice: vuelve temprano porque si no, no duermo. Y eso no resuelve nada, porque el hijo rechaza la culpa de la madre, rechaza la victimización de la madre, y parece que más ensañara llegar tarde. en llegar tarde. En no dejarla dormir. En no dejarla dormir. Bueno, pero no duerme porque no le da la gana. Exactamente. Y no se hace responsable. Y entonces nadie se hace responsable de nada. A mí a veces me pasa que mi hija me dice: voy a rumbear un ratico, y cuando son las 4:30 de la mañana y me despierto y digo: bueno, ¿qué hago? La llamo, ¿ya vienes? No sé. Entonces digo: pues mejor me duermo porque no me voy a quedar esperando. Pero otras veces no puedo dejar de pensar y no me duermo. Me estoy sintiendo culpable por algo que no es mío. Vale. ¿Puedo decirle a todo el mundo que no? Te estás sintiendo, no estás resolviendo la culpa ahí. O sea, ¿por qué razón no podríamos sentarnos con la hija y poder hablar claramente cuáles son los límites en la familia? ¿Cuáles son las confianzas? ¿Qué te pasa a ti cuando te despiertas a las 4 de la mañana y no está? Oiga, pero cambiamos de tema, que de pronto está mi hija por ahí y ahora llego a la casa y... Bueno. Estoy huyendo, o sea, es un... Sí, estás evadiendo el tema. Sí, ante el dolor, bueno. Pero oiga, le puedo decir a todo el mundo que se tranquilice. Si quiero ir del dolor al amor, debo empezar haciendo un mapa de la realidad. ¿Dónde estoy yo situada? Ese mapa de la realidad me va a llevar por un camino a sentir el peso de la culpa sobre mi vida. Sí, y empiezo a reconocer dónde estoy yo en el mapa de las culpas. ¿Cuáles son las culpas en las cuales crecí? ¿Cómo actúa la culpa hoy en mí? ¿Qué es lo que no me permite hacer? Mi papá me decía que dibujar era una pérdida de tiempo, y entonces hasta el día de hoy no dibujo. Entonces, reconociendo ese tipo de cosas tal vez simples, empiezo a ver todo lo que de mí quedó frenado en el camino de la vida. Se me ocurre algo que a usted le debe parecer obvio, pero cuando lo acabo de sentir, los efectos de la culpa no son inmediatos. O sea, un niño que es castigado injustamente o castigado en exceso por sus padres no se siente culpable de inmediato, sino que la culpa puede aparecer muchos años después.
cuando Sí. ya es un adulto, por El ejemplo. niño primero va a sentir una profunda tristeza, porque esa persona que tanto ama y que tan importante es para él o para ella, se está excediendo. Y no estoy hablando de un reto bien merecido, estoy hablando de los excesos. O estoy hablando de las situaciones en donde dentro de una pareja hay violencia física o violencia psicológica. Violencia verbal. O violencia verbal. Entonces, el matrimonio se casó y 5 años después encontramos una mujer que está como envejecida, donde toda su fuerza vital se fue, porque el marido llega cansado del trabajo y cada día le da una sesión de denigración. O al revés, mujeres que maltratan a sus maridos, que los humillan, que los desprecian en la intimidad. Y entonces eso va generando un dolor muy grande y una desvitalización. O personas que en la casa tienen un cobijo, pero en el trabajo tienen un jefe que es un tirano, o un empleado que es un tirano. Hoy en día está habiendo muchas personas, no solamente los jefes, sino personas que tienen cargos inferiores que tiranizan a sus jefes. O el niño que va a un colegio y es discriminado. Porque resulta que el niño es pequeño y es un poco afeminado. Y entonces inmediatamente ya es discriminado por el colegio. O una niñita que le gusta jugar más con los varones. Entonces es una, ¿cómo se dice aquí? Marimacho. ¿Eh? Marimacho. Marimacho. ¿Por qué tenemos que dañar a los niños así? ¿Por qué no somos personas que nos decidimos a honrar la naturaleza humana, a aceptar al otro como es? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Y siempre queremos que el otro cambie. Siempre estamos ahí con algo que está rumiando dentro nuestro, que produce una incomodidad, que produce una falta de amor hacia nosotros y hacia los demás. ¿Cómo nos podemos liberar de la culpa? ¿Cómo nos podemos liberar de la culpa? Primero, ya, reconocemos el dolor. Sí. Vemos cómo hemos actuado en función del dolor, muchas veces a través de la culpa. Luego, empezando a darnos cuenta que los únicos que podemos cambiar la realidad en la que vivimos somos nosotros mismos. Y entonces, ¿Lo quiero repetir, por favor? los únicos que podemos cambiar la realidad en la que vivimos somos nosotros mismos. Nadie más lo puede hacer. Hablemos de eso porque hay veces suena como a cliché entre esotérico y de un spa. Esto es muy concreto, no tiene nada de esotérico. No, ¿Sí? tranquilo. Pero te agradezco que lo menciones así, Sí. Esteban, porque acá no estamos hablando de ninguna cosa volada, Ok. estamos hablando de algo muy concreto. O sea, los únicos que definimos nuestro destino somos nosotros mismos. En gran medida sí. ¿Cómo? Cuando nosotros nos habituamos a pensar que, por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos está mal, nos va a ir mal. Cuando nosotros nos habituamos a pensar que somos los únicos que tenemos razón, nos va a ir mal, porque la vida se va a encargar de mostrarnos que no es verdad. Cuando el dolor, y esto lo ha dicho un muy importante educador, cuando un niño está en contacto muy precozmente con el dolor, se forma una imagen equivocada de sí misma. ¿Sí me entienden? Se forma una imagen equivocada de sí mismo. Entonces empieza a creer que él es alguien que no es.
Y eso es el proceso de alienación en el dolor. Me empiezo a creer que yo soy alguien que no soy. Y entonces, ¿qué puedo hacer de adulta? Empezar a descubrir quién sí soy. Me han dicho que soy mala, pero no. En mí viven sentimientos buenos, yo no soy mala. Me han dicho que soy tonta. No, yo puedo hacer una carrera universitaria y completarla, yo no soy tonta. Me han dicho que soy esto, lo otro y aquello. Y yo tengo que comenzar a reconocerme a mí misma como verdaderamente soy. Ese es el primer paso. Me reconozco a mí misma. Luego, tengo que hacer algo con ello. Porque el mundo me sigue diciendo cosas de mí que yo no soy. La culpa es algo instalado desde afuera. Exactamente. Entonces supongamos que tú eres mi marido. Bueno, supongamos. O sea, sería un honor, pues viejo, desemparejar. Supongamos que tú eres mi marido. Supongamos. ¿Sí? Juguemos pues el juego de que yo soy tu marido. Juguemos un ratito. Sí, Adriana, ¿qué son estas horas? ¿Por qué no está lista la comida? Entonces, Marido clásico, con esto yo ya estoy en falta contigo. Tú llegas del trabajo y lo primero que pasa es que yo recibo un regaño de tu parte, no un saludo. Y progresivamente entonces mi alma se va cerrando a ti. Entonces yo ya siento tu llave en la puerta de la casa y todo mi cuerpo se tensiona. Yo ya no quiero recibirte, porque lo que primero recibo de ti es un reto. Y si en mi biografía yo tuve también un papá o una mamá que me retaba siempre, eso va a ir produciendo en mí un desgaste progresivo. Ahora, ¿cómo cambio? ¿Cómo hago para cambiar esa situación? Entonces, yo no te puedo pedir a ti que cambies. Yo no te puedo pedir a ti que cambies. Lo pido. El 90% de los seres humanos siempre le pedimos al otro que cambie. ¿Sí o no? Porque es más fácil pedirle al otro que cambie, pero el otro no cambia. Y entonces lo único que hacemos es estirar y estirar nuestra infelicidad. Y entonces lo único que puedo hacer, lo único que verdaderamente puedo hacer es descubrir en mí que en esta dinámica que hemos ido construyendo a través de los años de matrimonio, yo me he ido perdiendo a mí misma. Y mi amargura te la cobro cotidianamente. Cada vez que tú me recriminas la comida no hecha, o no al punto de lo que a ti te gusta, vamos generando en nosotros una separación cada vez mayor. Y ya no nos aguantamos, y yo ya no te quiero acariciar, y tú ya no me quieres mirar con amor. Vamos construyendo una relación, como se dice en Chile, de miechica. ¿De qué? De miechica. Miechica. De Una relación de miechica. Espérate, yo aprendo ya la palabra. Es elegante decir de miechica, ¿verdad? Suena bien, ¿eh? País de miechica. Uf. Entonces, vamos construyendo una relación basada en el resentimiento, en la rabia, y eso le transmitimos a nuestros hijos. Que el amor de estos papás es este tipo de amor. No faltará el momento en que yo te pida que cambies. Es que y yo te lo pido todos los días porque la culpa es tuya. Y así nos la vamos. Y entonces nuestros hijos cada vez se ponen auriculares, ¿cómo se dice? Audífonos. Audífonos cada vez más grandes. Porque no nos quieren escuchar, porque están hartos de nosotros. Porque no los invitamos a la mesa. Le compramos a cada uno una tablet para que cada uno se vaya a su habitación y le compramos una bandeja para que cada uno lleve la comida a su habitación. Yo no sé si eso pasa en Colombia, pero en Chile cada vez menos familias se encuentran en algún momento del día.
Entonces, tú me culpas a mí, yo te culpo a ti. Lo único que cambia las cosas es que tú me dejes de culpar a mí y yo te deje de culpar a ti. Pero yo no te lo puedo pedir. Lo único que me puedo pedir es cambiar yo. ¿Es que? Cambiar yo. Entonces, tú vienes y me dices eso y yo reacciono. Pero si yo me levanto, por ejemplo, no te pido nada, ¿verdad? Ahora, para hablar conmigo, ¿qué tienes que hacer tú? Tengo que voltear para poderte ver. Tienes que cambiar tú también. O sea, si cambio yo, el otro cambia. Si Sí. cambio yo, Sí. ¿qué pasa? Yo, en forma respetuosa, invito al otro que cambie, porque si no, no me ve más. Porque si tú te quedas ahí, ya no me puedes ver. O sea, puedo decir que si cambio yo, cambia mi entorno. Exactamente. Lo que acaba de decir. Pues, Tiene como el que, ejemplo o tuyo. si no, no me ves más. Y tú lo vas a sostener de no verme. Un día, 2 días, 3 días, una semana. Dejo de echarle la culpa al otro, dejo de pedirle que cambie, Sí. cambio yo. Cambio yo. Es lo único que puedo hacer. Parece fácil, pero... Es dificilísimo. Ajá. Porque eso significa que yo asumo quién soy y que mi vida no depende de ti. Mi vida depende de mí. Y si tú ves que yo me transformo, van a pasar 2 cosas. O ya no vamos a poder seguir juntos, o lo que pasa en la gran mayoría de los casos, que va a despertar en ti un anhelo de cambiar también tú. Porque mis vecinos eran todos cascarrabias, no saludaban a nadie, eran muy enojones. Y un día descubrí, empecé a sentir en la mañana, yo tengo 2 perras, un labrador y un golden retriever, que son perros muy cariñosos. Y una mañana sentí, hola Pampa, hola Martina. Yo digo, ¿quién llegó? Fui a ver, no había nadie. Al día siguiente estaban construyendo un edificio frente a mi casa y empecé a sentir que alguien silbaba y decía Pampa. 2 días después estaba yo regando afuera de mi casa y pasa un vecino y me avisa, me cuenta de que él saluda a mis perras todos los días. Y así sucesivamente. En una semana supe que mis perras tenían un club de fans y yo no me había enterado. Entonces me di cuenta que mis perras habían empezado a cambiar la convivencia entre los vecinos. Y entonces tomé lo que mis perras me estaban enseñando y comencé a saludar a todas las personas que pasan por la calle cuando yo estoy regando, por ejemplo. Y la gente se sorprende, porque la gente en Chile es muy fría. Es amable, pero es fría. Y entonces empezó una cadena de recuperar el saludo vecinal. Y entonces pasó una cosa muy linda. Ahora mis vecinos me traen sus perritos para presentármelos. Y el otro día una de mis perras se escapó. Y yo fui rápidamente a buscarla. Y la muy pícara se metió dentro de una casa. Y yo empecé a disculparme con mi vecino. Era la primera vez que lo veía. A una cuadra de distancia, primera vez que lo veía en 12 años que vivo en ese lugar. Y entonces me dijo, no, un momento, Martina pasó a saludar a mi esposa. Martina pasó a saludar a mi esposa. Y esto ha producido un impacto de que en un pequeño sector de Santiago, los vecinos que estábamos todos alienados volvimos a recuperar, mirarnos a los ojos y saludarnos, saber quiénes somos.
y empezar a conversar de nuevo. Lo que se hacía cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan? Que ahora ya la gente no lo hace. Subimos a un ascensor y no nos miramos, ni nos saludamos. Doctora Massieri, cambio yo, cambio mi mundo. Eso me ha encantado porque me parece puede ser una palabra muy fuerte, una fórmula muy salvadora. No una fórmula complicada, ni una fórmula esotérica, ni una fórmula religiosa, sino una fórmula simple. Cambio yo, cambio mi entorno. Pero se requiere mucho coraje y mucho valor para cambiar uno mismo. De eso se trata. Porque vivimos atrapados en una vida que no estamos contentos de tener. Y tenemos la posibilidad, sin importar la edad que tengamos, tenemos la posibilidad de tener una vida plena, sin angustia, sin ansiedad. Tenemos que tener el coraje de construir relaciones amorosas, de construir relaciones donde la presencia del otro sea una felicidad en mi vida, aunque el otro piense distinto, de recuperar la ternura, de ayudarnos en los momentos difíciles. Tenemos que tener el coraje de querer tener una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros amigos y para nuestros padres. Esta vida requiere de coraje. Esta vida no es para la gente que no tenga coraje. Y el coraje habita en todos nosotros. No es algo que unos tienen y otros no. Tener miedo no significa no tener coraje. Las personas que tenemos coraje también tenemos miedo. Siempre le digo a mis pacientes, y me toca ver casos muy, muy graves, que hay una vida que nos está esperando, una vida que quiere vivirnos, pero tenemos que salir del espacio de la amargura, tenemos que salir del espacio de la culpa, tenemos que salir del espacio de el señalar al otro. Porque siempre va a haber una razón para ser discriminados. Uno porque tiene la nariz larga, otro porque la tiene corta. Uno porque tiene el cabello rizado y el otro porque lo tiene liso. Estamos en una convivencia muy discriminadora y siempre vamos a estar fallados desde ahí. El impacto que puede tener tu sonrisa en otra persona. Ustedes no se imaginan. No se imaginan lo que tú significas. Tú no te imaginas el impacto que tú tienes para los demás. A veces, de pronto vamos en el metro y hay una persona que está muy triste. Ustedes no imaginan el impacto de una mirada amorosa nuestra sobre esa persona. Tal vez esa persona está yendo al hospital a acompañar a un ser querido. Tal vez esa persona acaba de perder su trabajo. Y esto impacta. Así como la amargura hace que cualquier ambiente se baje, se intoxique, la alegría, la ternura, el amor puede ser profundamente marcador en la vida de un desconocido. Yo siempre reparo en una cosa, y esto sí es un poquito esotérico. Dale. Ustedes son conscientes de que muchos de nosotros no nos vamos a volver a ver nunca más. Que este momento es un encuentro único. Muchos de nosotros no nos vamos a volver a ver nunca más. Y entonces yo pienso que este momento tiene que impactarnos recíprocamente en nuestros corazones porque no nos vamos a volver a ver. ¿Sí me entienden? Entonces, se trata de
tomar el coraje de hacer de la vida algo sagrado, no algo trivial. De hacer como hacen los perritos cuando están mojados, que se sacuden, sacudirnos de las tristezas, sacudirnos de las rabias, sacudirnos de la evasión y tomar la vida en nuestras manos, hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto lo he aprendido con personas que han sufrido muchísimo, no con personas que todo le ha ido bien. Y la esperanza radica justamente en eso, poder transformar el dolor en una oportunidad, no que el dolor nos aplaste. Poder tomar lo que la vida nos pone como un desafío y no como algo, una mala suerte, algo que no sé, algo que nos han hecho, un mal que nos han hecho. No. Somos seres muy valiosos y no podemos pasar por este mundo sin darnos cuenta del valor que cada uno de nosotros tenemos y de la importancia que tenemos para los demás. Por favor, no dejen pasar un solo minuto de la vida sin reconocer quiénes son ustedes y quiénes son para los demás. Y en la medida que empezamos a respetarnos a nosotros mismos, nos volvemos seres capaces de respetar al otro. Y el otro necesita que nosotros lo reconozcamos, nos demos cuenta quién es. Porque el acto básico del amor es percibir al otro. Yo no creo en esas relaciones donde, ay, te amo, mi amorcito, y esto y lo otro, mi corazoncito, pero no se perciben. Te amo tanto que te abandono todo el tiempo. Te amo tanto que te meto los cuernos todos los días. ¿Se dice acá meter los cuernos? No, ¿qué es eso? Sí, los hombres suelen no entender, ¿sí? Y de pronto el cabello se los empieza a correr, ¿verdad? Te amo tanto que te lastimo. No, señores. Hay una bellísima canción de los brasileros. Dice que cuando uno ama, uno cuida. El amor es cuidar. Si no hay cuidado, no hay amor. Si entonces nos vamos progresivamente haciendo personas cultas en el enfrentamiento, personas capaces de enfrentar la angustia, capaces de enfrentar el dolor, las adicciones van a disminuir. Y si nosotros como adultos no resolvemos la ansiedad, no resolvemos la angustia, no resolvemos nuestros dolores, le estamos mostrando a nuestros hijos que la forma de resolverlo es a través de una adicción. Para sanarse de una adicción, para sanar la adicción. ¿Cuál crees tú que sea el cogollo, el punto clave? El cogollo de la marihuana, dices tú. No, por favor. Bueno, puede ser, pero... se dice aquí el cogollo de la marihuana, que los jóvenes... en Chile se dice así. Los muy expertos saben de qué estamos hablando. Pero, ¿cuál es la clave para librarse de una adicción? ¿Qué se requiere para dejar una adicción? Lo primero es reconocer que tengo una adicción. Porque las personas con adicciones normalmente dicen, no, esto yo lo manejo, esto no me afecta tanto. Pero, bueno, creo que es más fácil reconocer la adicción al alcohol o a la cocaína que la adicción a otra persona. Sí, mucho más fácil. Por eso es tan peligrosa la adicción a las personas. O la adicción a comprar. Hay gente que se pasa el día, y estoy muy agradecida a Santa Fe que nos ha invitado, pero hay gente que se pasa el día comprando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez ir al momento en que abren los supermercados, temprano en la mañana. Hay personas que están en la puerta ansiosamente esperando que abra un supermercado.
Y no porque tienen que llegar a la casa con el desayuno, sino porque tienen una compulsión a comprar. Cuando yo, por ejemplo, en vez de tener una sana relación, por ejemplo, con el pastor de mi iglesia, le entrego en sus manos que él decida cómo yo debo vivir. Es un problema. Es un problema. Porque él podría decidir algo que es dañino para mí. Y entonces yo le voy a echar la culpa a él, ¿no? Si mi vida es mi responsabilidad. Es un proceso. Marihuana es que es la droga menos dañina. Mentira, una falacia. Cada cigarro de marihuana produce un daño a nivel broncorrespiratorio semejante al de 16 cigarros de tabaco. 1 contra 16. Y hay personas que fuman 10 cigarros de marihuana al día. O sea, que están fumando 160 cigarros de tabaco al día. El problema mayor con la marihuana, para terminar, porque tenemos que dejar un espacio a la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema mayor con la marihuana, el problema mayor con la marihuana, en mi experiencia, es que va produciendo en aquellos consumidores fuertes, ¿verdad? Va produciendo un nuevo tipo de deficiencia mental, porque la gente se pone tonta, no puede pensar. Y una persona que no piensa, que va cediendo la capacidad reflexiva, va perdiendo su humanidad. Porque lo que caracteriza a un ser humano es la capacidad de reflexionar. Yo ya oí, y yo he ido a muchas conferencias de crecimiento personal, pero a mí me ha sido muy difícil sanarme yo, sanar mi vida. O sea, a partir de todo esto, tengo que empezar una terapia, pues yo muchas veces digo, me voy a empezar a hacer una terapia con un psicólogo, porque uno solo muchas veces, aunque sabe todo esto, lo oye, porque aquí pues se han dictado varias conferencias, no solamente acá, sino que aquí en Medellín hay muchos psicólogos que hacen lo que usted está haciendo acá en Medellín, mucha gente lo hace, charlas abiertas para que la gente oiga y vaya aprendiendo a vivir de la manera que usted está diciendo, que tenemos que aprender a vivir porque no sabemos vivir. Y yo me digo, yo muchas veces me pregunto, bueno, yo todo esto lo sé, recibo información de esto, pero yo en realidad no sé cómo sanar mi vida. Estoy pensando si respondo directa o indirectamente. De ambas maneras. Primero directa e indirecta. Este tipo de charlas, el único objetivo que tiene es impactar el corazón de las personas. E impactando el corazón de las personas, la esperanza de que te decidas hacerlo. Hablamos de la culpa, sí, y hablamos del cambio, ¿cierto? Hablemos de que yo tengo que cambiar algo, pero que el otro de pronto está viendo en mí la culpa de él en vez de que él tenga que cambiar. ¿Cómo de pronto entonces saber cuándo es culpa, cuándo es cambio y cuándo es el otro o cuándo soy yo? Y a veces pensamos que no hay nada que hacer con nosotros mismos. ¿Sí? Porque mucha gente siente y piensa de que ya no va a poder cambiar. ¿Verdad? Entonces, el problema que tiene pedirle al otro que me diga lo que tengo que cambiar es que me vuelve dependiente de un otro. En lo que yo entiendo, tratamos de cerrar los ojos para poder seguir adelante porque estamos abrumados por todo lo que pasa. Un poquito tocar eso, en qué medida somos o un principio o consecuencia también de lo que se ha vivido socialmente en un tiempo largo en una ciudad como Medellín. La personalidad se forja con la biografía y el lugar donde hemos nacido es muy significativo y los problemas sociales que se han desarrollado en esta ciudad son importantes. Pero entonces, ustedes ya son expertos de lo que hay aquí, de lo que han vivido. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que tanta violencia,
que tanta incertidumbre no haya impactado mi alma. Sí la impactó. Entonces, más que ahondar, en este caso, hay que tomar un punto de partida. Yo tengo que asumir que como hija de esta ciudad, la violencia me tiene que haber impactado. Yo tengo que asumir que como hija de esta ciudad adopté formas comunicacionales, como por ejemplo, algo que a mí me impacta mucho como extranjera. Cuando comencé a venir a Medellín, me encontraba con estas revisaciones en el aeropuerto que para mí como extranjera son escandalosas. Pero yo los veía a ustedes que estaban, parece, muy acostumbrados a eso. Yo no puedo comprender de que alguien me revise 4 veces en el aeropuerto del El Dorado. Yo no puedo comprender que a alguien le rompan el equipaje para revisar la maleta. Como extranjera vivo eso como un acto violento. Y ustedes frente a eso están anestesiados. Pero entonces también se hablaba, que no me quedó muy claro, la cuestión desde el punto de vista evolutivo. Es decir, cómo el hombre, o sea, de pronto desde el punto de vista genético y en forma de una proyección evolutiva, se ha dado ese proceso de culpa. Esa parte no me quedó clara. De las experiencias tempranas que un niño vive, ¿sí? Lo genético, como decía recientemente una doctora que fue invitada aquí el fin de semana pasado por estos lados de Medellín, ¿no? Lo genético da una predisposición, pero no una determinación. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de que si mi papá tuvo un problema, mi destino no está determinado. Porque mi individualidad es mucho más potente que una predisposición genética.